Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente, qué privilegio es estar a través de estas redes sociales para compartir con cada uno de ustedes esta segunda parte de nuestro estudio de la carta a los Gálatas. Amén. Como repito nuevamente, lo estamos haciendo de una forma sistemática, es decir, verso por verso, para de esa manera poder entender correctamente el contexto de esta carta a los Gálatas, ya que, pues desgraciadamente, no se ha entendido así, o no se ha entendido correctamente esta carta a los Gálatas, y tal como dijo el apóstol Pedro, se ha torcido y se le ha dado un significado diferente a las palabras del apóstol Pablo. Amén. Eh, y como ya pudimos ver muy claramente, bueno, antes quiero dar la bienvenida a cada uno de los hermanos que se están conectando en este momento y a aquellos que estarán viendo este video después. Que el Señor les bendiga. Estamos aquí para estudiar la segunda parte de esta carta a los Gálatas del capítulo 1. Solamente es el capítulo 1. Amén. Como dije la semana pasada, lo vamos a estar viendo de poco a poco, porque hay mucha información nueva, nunca antes escuchada para algunos de los que van a estar viendo este video. Entonces, de manera que la puedan digerir, vamos a estarlo dando de poco a poco. Amén. Y ya aquellos que ya vieron la parte número 1 de esta carta a los Gálatas que dimos la semana pasada, bueno, pues ya pudimos ver muy claramente que existen muchas cosas que simplemente se han entendido de una forma incorrecta y se han malinterpretado, que no son como se nos han sido enseñadas a lo largo de los años, pero que al estudiar esta carta, y de hecho todas las cartas del apóstol Pablo de una manera sistemática, como vuelvo a repetir, es verso por verso, es ahí en donde podemos entender de una manera correcta todo el contexto de esas cartas, diferente a la forma tradicional que se nos ha enseñado o que se nos había enseñado en el pasado, que fue de una forma temática, o sea, es decir, a base de temas. ¿Sí? De hecho, en un gran por ciento de las iglesias actuales se enseña de esta forma, de una forma temática, a base de temas. Y sí, al final de cada tema entendíamos perfectamente el tema, pero no entendíamos la Biblia. O sea, se nos predicaba de la Biblia, pero no entendíamos al final la Biblia. Porque recordemos que estas son cartas del apóstol Pablo, fueron enviadas para diferentes iglesias. Y estas cartas tenían que ser leídas de principio a fin por estas iglesias, amén. Y de esta manera ellos las podían entender correctamente. Muy diferente a la forma en la que se enseñan estas cartas actualmente. Y de hecho yo diría que en un 99% de las iglesias hoy en día, en las que solamente se lee un poquito al principio de la carta, otro poquito a la mitad de la carta y tal vez otro poquito otro día al final de la carta. Total que al final no se entiende el contexto general de las cartas porque no se leen en orden, no se leen correctamente. Simplemente piensa, si yo te mandara una carta y tú solamente lees un poquito al principio de ella, y otro poquito a la mitad de ella, y otro poquito al final de ella, al final, ¿será que vas a poder entender todo el contexto de esa carta de una manera correcta? Pues por supuesto que no, eso es imposible, pero precisamente estudiándolas de esta manera es que se han querido entender correctamente la mayoría del pueblo cristiano las palabras del apóstol Pablo. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, entonces termina sucediendo lo que dijo el apóstol Pedro que iba a suceder con las palabras de las cartas del apóstol Pablo. Él dijo que se tuercen y se les da un significado muy diferente al que el apóstol Pablo quiso transmitir. Y eso lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Pues yo sé que es un poco más tedioso estudiar estas cartas de una manera sistemática, verso por verso, pero es la única forma que existe para poder entenderlas correctamente, si las leemos de principio a fin.
Y de hecho esta forma sistemática, verso por verso, de estudiar las escrituras es bíblica, que como repito nuevamente, en un 99% de las iglesias actuales no se estudian de esta manera, sino que se estudian de una forma temática a base de temas. Y de hecho en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, dice que el sacerdote Esdras enseñaba al pueblo desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, por 6 horas. Y al final dice que el pueblo terminaba llorando. Pero déjame decirte que este pueblo no terminaba llorando porque el tema había estado medio sentimental, medio melancólico. No, sino que este pueblo lloraba porque verdaderamente habían entendido lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Porque se les enseñaba en orden, de principio a fin, no a base de temas como se hace actualmente. ¿Ya? Incluso todavía actualmente en las sinagogas judías, cada día de reposo, o sea, cada séptimo día, se leen las escrituras de una forma sistemática, verso por verso, en orden de principio a fin. Entonces, como te puedes dar cuenta, esta forma de enseñar las escrituras de una forma sistemática no es algo que yo me haya inventado, sino que es bíblica, ¿sí? Y ya la forma actual en la que se enseñan el 99% de las iglesias actualmente, pues es la forma que Roma nos enseñó, que Roma nos heredó, ¿sí? Aunque muchos dicen que ya no tenemos nada que ver con Roma en el cristianismo, pero la verdad es que seguimos muchas enseñanzas que ellos todavía imparten. Amén. No ha cambiado nada en eso. Sí, hubo cierta reforma, como dije en el tema pasado, del siglo XV, Juan Calvino, Martín Lutero, pero que no, 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 perdón, oh, amén. No se dio una reforma total, amén. Pero así que ahora ya sabiendo esto, ahora sí vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta a los Gálatas, que es la parte 2, amén. Y vamos a iniciar con la promesa de Dios dada a David, que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 11. Dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. O sea, refiriéndose al rey Saúl. Dice el verso 14, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Oiga, esa es la promesa que Dios le dio a David, que si su descendencia se mantenía fiel al pacto, wow, Dios lo iba a confirmar, ¿sí? Y iba a establecer su trono firme y para siempre. Estamos hablando ya de Salomón, que heredó el reino de David, pero vemos que Salomón, hermano, no fue fiel al pacto, ¿sí? No fue fiel, no se mantuvo fiel al final de su vida, después de haberse casado que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, hermano, ellas todas extranjeras, ¿sí? Él permitió que sus esposas trajeran sus dioses a la tierra de Israel, y al final de su vida él terminó mismo ofreciendo ofrendas a esos dioses, ¿sí? Entonces se volvió un idólatra al final de su vida, y pues lógicamente que eso desagradó a Dios. Y entonces él le dijo, vamos a ver aquí adelante, Primera de Reyes 11:29, Dios ahí, bueno, aquí Dios no le dice a Salomón que le iba a romper el reino, pero ya se lo había dicho, lo leímos la semana pasada. Pero en este capítulo de Primera de Reyes 11:29 es cuando Dios ya empieza a hacer eso, dividir el reino a Salomón, que no fue fiel al pacto. Y quedamos, dijimos la semana pasada, que se lo iba a dar a un siervo suyo, llamado Jeroboam. Amén. Aquí es donde vamos a leer eso. Dice, Primera de Reyes 11:29, dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, representando a las 12 tribus de Israel. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel.
He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo. Pero que en realidad son dos, ¿no? Porque si contamos 10 pedazos que le dio a Jeroboam, más 2 se hacen 12, ¿sí? Pero como fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín de hecho es la más pequeña, la tribu de Judá es la más grande, por eso se le considera como una sola tribu. Amén. Dice, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo, perdón, vamos a leer desde el verso, dice, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, verso 32, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Verso 34 dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos, pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. ¿Sí? Está hablando del hijo de Salomón llamado Roboam, al cual le iba a dar estas 2 tribus. Amén. Y entonces queda dividido el reino de Israel. Reino del norte con 10 tribus, conocidos como la casa de Israel o como la casa de Efraín. Y el reino del sur, Judá y Benjamín, conocidos como la casa de Judá. Hermano, y esto es algo que en la mayoría del pueblo cristiano se ignora. Hay algunos pastores, hace 2 semanas tuve la oportunidad de conversar con un pastor de una iglesia inmensa, y de hecho es el hijo del pastor, no es el pastor, es el hijo del pastor, y estuvimos platicando de estas cosas. Él no ignora esto, pero hay muchos pastores que ignoran, y por lo tanto si los pastores ignoran esto, el pueblo lo ignora también. Pero aquí estamos viendo que el reino de Israel es dividido, ¿sí? 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Y es bien importante, hermano, conocer esto. Porque si no, cuando encontramos en las escrituras que muchas veces Dios se refiere a la casa de Israel y en muchas ocasiones se refiere a la casa de Judá, si se ignora esto, hermano, se termina totalmente a ciegas, ¿sí? Estando a ciegas. Me sucedió a mí muchas veces encontraba, Señor, pero ¿por qué a veces tú le llamas casa de Israel y a veces le llamas casa de Judá? Pero era cuando ignoraba esto, amén. Pero cuando llegas al conocimiento de esto, entonces empiezas a atar cabos y así, ok, entonces a esto se refería el Señor, ¿sí? Bueno, ahora, esta división que sucedió en el reino de Israel es algo que ya el Señor mucho tiempo antes lo había profetizado que iba a suceder, ¿sí? En el libro de Amós, capítulo 9, verso 9, dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, oiga, ¿y quién es la casa de Israel? El reino del norte, las 10 tribus del norte, dice, sea zarandeada entre todas las naciones. Oiga nada más. Entre todas las naciones. Dice, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen no se acercarán ni nos alcanzará el mal. Pero ahí está. La casa de Israel, el reino del sur, iba a ser zarandeada entre todas las naciones. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuándo sucedió esto? Bueno, esto sucedió en el año 722 antes de Cristo. Y está en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 1. Dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo.
Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a Sor, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Samaria era la capital del reino del norte. Amén. Dice, y estuvo ahí sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alag, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Ahí está. Año 722. Israel, la casa de Israel es llevada cautiva a Siria. ¿Ok? Ahora, estos que se fueron cautivos, la casa de Israel, o la casa de Efraín, ellos se asimilaron a las naciones, perdieron su identidad y nunca regresaron a ocupar el territorio en Israel. Fueron conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así fueron conocidas. Y podremos pensar, bueno, el reino del sur, Judá, la casa de Judá, aprendió y se cuidaron para que no les pasara lo mismo, pero no fue así. Y en el año 586 antes de Cristo, ellos también fueron llevados cautivos. Y lo dice Primera de Reyes 32:27. Ahí es donde el Señor declara que a ellos también los va a quitar. Dice, y dijo Jehová, quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel. ¿Te das cuenta? Ahí está hablando de las dos casas. Y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Y en Segunda de Reyes 24:10 dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Verso 13. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Jerusalén era es la capital del reino del sur, de la casa de Judá. A todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto a los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Ahora, la promesa que Dios había dado es que un día iba el Señor a restaurar todo el reino de Israel. Porque, la casa de Judá fue llevada cautiva a Babilonia en el año 586, pero ellos solamente permanecieron allá por 70 años. ¿Sí? Lo dice el profeta Jeremías. Por 70 años permanecieron y regresaron, ya sin mucha autonomía, pero regresaron a ocupar Jerusalén de la mano de Esdras, de Nehemías. Reedificaron las murallas, reedificaron el templo. Y son los que actualmente llamamos judíos, ¿sí? Son los que habitaban en Jerusalén en el tiempo de Jesús. Pero ahora, la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel es que un día Él iba a reunificar el reino, que un día iba a restaurar ese tabernáculo. Aleluya, y lo dice Amós 9:11, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Oiga, el tabernáculo caído de David, las 12 tribus. A mí por mucho tiempo se me enseñó que esta profecía se refería a la restauración de la alabanza, pero si tú lees esto, no tiene nada que ver, hermano. No tiene nada que ver, porque esta profecía fue dada a Israel, a las 12 tribus de Israel. Y de hecho, en el libro de Hechos, capítulo 15, en el concilio de Jerusalén del año 50, Jacobo, el hermano del Señor, les aplica esta misma profecía a esos gentiles que estaban viniendo a la fe. La pregunta es,
¿por qué les aplicó esa profecía que es para Israel a esos gentiles? ¿Sí? Si no tienen nada que ver los gentiles con el pueblo de Israel. Bueno, lo que pasa es que para Jacobo, para Pablo, ¿quiénes? Permítame un poquito. ¿Quiénes eran estos gentiles? No eran cualquier gentiles, hermanos. No eran cualquier gentiles, definitivamente. Estos eran sus hermanos que estaban regresando a la fe. Es lo que entendieron Pablo y Jacobo. Por eso es que les aplican esta profecía de Amós 9:11. Amén. Pero vamos a terminar de leer. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derritirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. ¿Te das cuenta? Ahí está la profecía para el pueblo de Israel, que un día el reino iba a ser restaurado. Amén. Ya no iban a ser dos reinos. Y lo dice también Ezequiel. El profeta Ezequiel lo dice también. Capítulo 37, verso 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos secos son la casa de Israel. Oiga, los huesos secos que vio el profeta Ezequiel, secos en gran manera, que ya no había esperanza de que vivieran, hermano. Es lo que se piensa de las tribus del norte, la casa de Israel, hermano, porque hasta la fecha no han regresado. Si son conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero para Dios no hay nada imposible. Los hombres pueden decir, ya se perdieron, ya no hay esperanza, sus descendientes sabrá Dios dónde están. Bueno, pero ya leímos que esos descendientes iban a ser sembrados en todas las naciones de la tierra. Aleluya. Y Dios sabe exactamente en dónde están. Gloria al nombre del Señor. Y entonces el Señor dice, todos estos huesos secos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean un solo y serán un solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Gloria al nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Aleluya. Esa es la profecía que tiene que llevar a cabo el Mesías de Israel, Cristo Jesús. ¿Sí? Pero vamos a continuar. Ezequiel 37:23 dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre,
siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Se dividió el reino, las 10 tribus del norte son llevadas al exilio, y una vez que son llevadas al exilio, ¿en dónde están? En la dispersión. En aquella época, según los historiadores, se asentaron en la región de Asia Menor, que es Turquía, Italia, España, el sur de Europa, luego el resto de Europa, Marruecos, etc. De hecho, Pablo dice que cada vez que él se dirigía a ir a un lugar, era el Señor el que le guiaba, porque él sabía dónde había sido dispersado su pueblo. Y para poder entender, hermano, esto vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, verso 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Juan 7:33. Mire, para saber, aleluya, que esto es algo que se conocía en medio del pueblo de Israel, ¿sí? En el tiempo de Jesús, ¿sí? Dice Juan 7:33, dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? Que no le hallemos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Miren dónde estaban los dispersos. ¿Dónde estaban los descendientes de estas 10 tribus? Miren, entre los griegos. ¿Sí? ¿Y por qué dijeron esto? El pueblo judío tiene muy claro, tiene muy claro que el Mesías tiene que venir a recuperar lo que se había perdido. Ellos saben que eso tiene que hacer el Mesías. ¿Por qué creen que el pueblo judío no cree que Jesús sea el Mesías? Pues por lógica elemental, porque dicen, ¿dónde están las tribus de Israel que habrían de volver? Y como no han vuelto, como los cristianos ya hicieron su propia religión y sus propias fiestas, ellos dicen que los cristianos pues no son las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque no viven como debían de vivir los que son recuperados del exilio. Así de fácil. Entonces, ellos no son, dicen los judíos, y Jesús no es el Mesías. O sea, los cristianos no son la casa de Israel y Jesús no es el Mesías. Así de sencillo lo ven ellos. Este es el concepto que había y hay aún en esta época en el sentir del pueblo judío. Juan 7:35 dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos, ¿se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Se enseñará a los griegos? En aquella época, ¿cuál era el imperio y la filosofía que dominaba? El idioma y el imperio griego eran los que dominaban. Entonces dice, ¿se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Ahí es en donde andaban esas ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya? Juan 11:47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Y cuál era la nación en ese tiempo? Pues ya solamente era la nación judía, ¿sí? La casa de Judá. En ese año las tribus ya habían sido dispersas. Recordemos que fueron dispersadas en el año 722 a.C., ¿ya? Fueron llevadas por los asirios, solo quedaban los de la tribu de Judá y unos pocos levitas. Entonces, en la época del Imperio Romano, la nación que existía era la nación judía, solamente. Amén. Y algunos, hermanos, algunos descendientes de algunos pocos descendientes de esas 10 tribus del norte, ¿sí? Porque de hecho leemos cuando Jesús fue presentado en el templo, ahí estaba Ana profetisa y Simón también. Ellos dos eran descendientes de esas 10 tribus del norte. Amén.
Pero aquí también vemos que ya estaba profetizado que Jesús, que Yeshua, iba a morir por la nación. Y el siguiente versículo es clave para nuestro entendimiento de quiénes son los gentiles. Oiga, Juan 11:52 dice, y no solamente por la nación, o sea, no solamente iba a morir por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Se da cuenta para qué tenía que morir Jesús? Para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Oiga, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Te das cuenta? Para congregar en uno, no en muchas denominaciones. ¿Sí? Ahí dice, para congregar en uno. No hay muchas denominaciones, pentecostales, cristianos, bautistas, adventistas, metodistas, no. Él dice, en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios que estaban dispersos? Pues las 12 tribus de Israel, que se habían ido a la dispersión, ¿sí? Porque en ese tiempo, pues, sí, la nación judía existía, pero ya muchos judíos habitaban en otras naciones. Amén. Se cree que de hecho era la mitad de la población la que habitaba en Jerusalén, en Judea, y la otra mitad habitaba en el exterior. Pero principalmente las 10 tribus que fueron al norte, porque estas no regresaron, hermano, nunca regresaron. Recordemos que fueron conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Juan 11:53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Hay varios motivos por los que Jesús tenía que morir, pero eso lo veremos más adelante. Verso 54 dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Ahora, ¿será que actualmente sucede lo mismo? ¿Que Jesús no anda abiertamente entre los judíos, o sea, en el judaísmo? De hecho, en el judaísmo, el tema de Jesús es un tabú, no se habla mucho del tema, ¿ya? Juan 11:54 dice, sino que se alejó de allí a la región continua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Así que, ¿en dónde anda ahorita Jesús? Leímos que en Efraín. ¿Y quién es Efraín? Es uno de los hijos de José el soñador que estuvo en Egipto. Tuvo 2 hijos extranjeros, Manasés y Efraín, y Jacob los adopta dándoles la primogenitura a Efraín. Y al dar la bendición cruza las manos, ¿verdad? Poniendo la mano derecha en Efraín y le dice que de él vendrán multitud de naciones. De Efraín vendrán los que llenen los países, y a las 10 tribus se les llama Efraín también. Recordemos que se le llama casa de Israel o casa de Efraín. ¿Por qué se le llama Efraín? Porque el rey de las 10 tribus, Jeroboam, descendía de la tribu de Efraín. Así que, ¿dónde anda Jesús? En Efraín. Las 10 tribus mezcladas en las naciones. Jesús de hecho dijo en Juan 10:16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si tú estás como esta ovejita hoy, sin duda es que tú eres el cumplimiento de esta profecía. Él dejó las 99 y se fue por la oveja perdida para congregarnos en uno y llevarnos de vuelta a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿qué tiene que hacer la ovejita? Eso es importante. ¿Qué tiene que hacer la ovejita para comprender la profecía? Bueno, pues tiene que estudiar la palabra del Señor. Si no la estudia, va a estar muy feliz en su denominación y no va a entender el mensaje de los profetas. No va a entender su conexión con el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero lo que pasa es que la mayoría de las ovejitas no escudriñan la palabra. ¿Sí? Solamente domingo sale de la iglesia, deja su Biblia ahí en su carro o en la cajuela y ya no la vuelve a tomar hasta el siguiente servicio. ¿Sí? Así vive la mayoría de las ovejitas. Pero cuando empezamos a escudriñar, a estudiar la palabra, empezamos a comprender, hermano, las profecías, y entonces sí empezamos a entender, hermano, nuestra conexión con el pueblo de Israel. Hay incluso pastores, que yo le pregunté a uno hace poco, y pastor de una congregación inmensa, hermano, y le dije, hermano, para usted, ¿quién es Israel actualmente? Dijo, a mí no me importa quién es Israel actualmente, a mí lo que me importa es la iglesia. Wow, dije yo, si supiera cuál es la conexión que tiene la iglesia con el pueblo de Israel,
no hablaría de esa manera. Pero esto es algo que se ignora. Pablo dice que es un misterio que le fue revelado. Amén. Entonces, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Oiga, pero estos griegos no eran gentiles, porque dice que habían subido a adorar a la fiesta. Amén. Eran griegos convertidos, prosélitos, ¿sí? Convertidos al judaísmo. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. ¿Ya? Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés le dijo a Jesús que habían venido unos griegos. Jesús sabía que una gran multitud de griegos, de mexicanos, de guatemaltecos, de hondureños, etcétera, etcétera, un día iban a venir. ¿Por qué sabía que iban a venir? Porque está escrito, hermano, está profetizado que un día el Señor circuncidaría su corazón, que Él llamaría a su pueblo de entre las naciones a donde los había dispersado. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y Él sabía que un día volverían, pero ¿cómo iban a volver? Pues iban a volver con las costumbres de las naciones, con las costumbres de sus antepasados, totalmente alejados de las escrituras. Y esta situación era un estado de impureza. ¿Okay? Así van a venir estas ovejas. Iban a venir impuros de entre las naciones. Él sabía eso. Y dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Oiga, era la fiesta de la Pascua en la que Jesús iba a ser entregado. Y dice que venían unos griegos a celebrar la Pascua y querían ver a Jesús. ¿Por qué sería que Jesús dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado? De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, por cierto, Efraín significa fructífero, significa doble fruto. Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Y por qué ahorita vienen griegos, vienen mexicanos, vienen guatemaltecos, hondureños, etcétera? ¿Y por qué dice, tengo que ser glorificado? O sea, tengo que morir en rescate por muchos. ¿Por qué dice eso? Porque las naciones que están viniendo son descendientes de las tribus de Israel, que están viniendo de las naciones y traen otras creencias y costumbres. Se hicieron impuros, se contaminaron entre las naciones, ¿sí? Se asimilaron a las naciones, perdieron su identidad de israelitas. ¿Y será que Dios, que es puro y es santo, puede tomar vasijas impuras? ¿Será que puede tomar personas impuras en estado de impureza? De acuerdo a la Torá, ¿cómo se purifica todo? ¿Cómo se purificaban los instrumentos del templo? ¿Cómo se purificó todo? Pues con sangre. ¿Qué tiene que suceder para que tú y yo podamos entrar en pacto con el Señor? Tiene que ser rociada su sangre y tiene que ser rociada agua. Agua representa la palabra y sangre es la vida de un inocente que fue entregado por alguien culpable. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y una vez que eso sucede, una vez que es purificado, una vez que el pueblo es lavado con agua pura, entonces pasas a ser parte una vez más de su reino. Esta es la región de Galacia. A Pablo se le prohibió ir rumbo a Asia. Él quería ir, pero el Espíritu del Señor se lo impidió. Le dijo, ven hacia acá. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo el Espíritu. Incluso llegó hasta España porque Pablo sabía que la descendencia de Israel se mezcló entre las naciones y llegó a toda esta región. Algunos cruzaron el mar y llegaron hasta América. Incluso en los lugares mayas se han encontrado caracteres hebreos. Toda la humanidad tiene un mismo origen. Y este lugar está el origen de la humanidad que fue dispersado a otros territorios. La región de Galacia también está muy relacionada con la palabra hebrea que se llama galut, que significa exilio. Entonces, Galacia significa la dispersión del Señor. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, una vez que fue dividido el reino, de hecho él quiso ir a hacer la guerra a Jeroboam para tratar de recuperar esas 10 tribus. Pero le fue enviado un profeta de parte de Dios que le dijo, no lo hagas. Esto no lo hizo Jeroboam, esto lo hice yo, dice el Señor.
El Señor provocó la separación, usó la desobediencia para llevarnos al exilio y al final tener misericordia de todos y levantar una gran cosecha de almas. Pero primero la semilla tenía que morir entre las naciones y en los últimos tiempos producirá mucho fruto. Por eso han ya pasado 2000 años. ¿Por qué el Señor se ha tardado 2000 años? Porque la semilla de Abraham tenía que ser sembrada y ser dispersada entre las naciones. Una vez que ya se siembra la semilla entre las naciones, entonces vendrá el tiempo de la cosecha, una vez que los campos estén blancos. La carta de Gálatas es un escrito para todo Israel en el exilio. No es una carta contra el pueblo judío, sino contra los judaizantes, que ya veremos más adelante quiénes eran estos judaizantes, que eran gentiles conversos al judaísmo tradicional de la época. La carta a los Filipenses capítulo 3 verso 2 les dice perros mutiladores del cuerpo, que más adelante vemos que se empiezan a creer más judíos que los propios judíos de nacimiento, y esto sigue pasando todavía en la actualidad, ¿sí? Todavía. Esta carta es una exhortación a volver a las sendas antiguas, Jeremías 6:16. Esta carta expone las condiciones para entrar a la tierra prometida. Esta carta nos habla de esas condiciones y vamos a ir aprendiéndolo. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? Sigamos estudiando, ¿sí? Todo lo que sea imitación diluido no es un evangelio verdadero. En otras palabras, no aceptes imitaciones. Escudriñando las escrituras verso por verso, conocerás el verdadero evangelio y ya no vas a volver a ver el evangelio de la misma manera como lo habías escuchado antes. La palabra evangelio es una palabra griega. Por lo tanto, no la encuentras en escritos judíos antiguos. Y si estamos hablando que los conceptos de los apóstoles tienen que tener un fundamento en las escrituras de los profetas y de Moisés, entonces esta palabra tendría que estar en algún lugar. Pero el problema es que como es griego, es difícil de encontrarla dentro de las escrituras hebreas. A pesar de que hay una traducción, como lo mencioné en la semana pasada, del hebreo al griego que se llama la Septuaginta, y en base a eso se ha tratado de entender qué significa evangelio, pero nosotros vamos a usar la misma escritura para que de las mismas escrituras nosotros deduzcamos qué significa la palabra evangelio. En general, ¿qué tenemos por entendido que es la palabra evangelio? Las buenas nuevas, el mensaje de salvación, las buenas noticias, etcétera, etcétera. Vamos a ver de manera más exacta qué es el evangelio. Gálatas 1:3. Apenas llevamos 2 versos. Pero vamos a seguir adelante. Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es gracia? Bueno, gracia es un regalo inmerecido. Algo que nos fue dado simplemente por amor de Dios. ¿Y qué es paz? Bueno, paz es reconciliación, es unir algo que previamente estaba dividido, juntar a dos partes que estaban separadas, es lo que es paz. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Importante en este estudio el unificar términos y palabras de las cuales que ya traemos definiciones automáticas, ¿sí? Por la cultura en que hemos vivido, o sea, lo traemos ya preconcebido. Pero muchas veces las definiciones que tenemos en nuestra mente no necesariamente son las definiciones bíblicas de esas palabras. Y aquí surge una palabra importantísima para todo el entendimiento de la Biblia y para el entendimiento de la carta a los Gálatas, y es una de las palabras más difundidas, pero que a nivel exacto no se conoce qué es. Se conoce a nivel muy vago, muy subjetivo, pero exactamente qué significa la palabra pecado. Todos podemos tener nuestra propia definición de pecado, pero vayamos a la definición bíblica de qué es lo que es pecado. Aquí dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. De hecho, su nombre Yeshua, que significa salvación y cuya transliteración es Jesús. ¿Por qué le fue puesto este nombre? Porque el ángel le dice a María, que de hecho en el original no es María, sino es Miriam. En hebreo es Miriam. Le pondrás por nombre Yeshua, Jesús, porque él salvará a su pueblo. Oiga, ¿quién iba a salvar? A su pueblo de sus pecados. Mateo 1:20 y 21. Aquí vemos otra conexión con lo que ya vimos de quién es su pueblo, ¿verdad?
Hubo una ocasión en que Jesús va caminando con sus discípulos y había una mujer que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y Jesús no le contestaba. Y sus discípulos le decían, Señor, ya despídela, da voces tras nosotros, está gritando. Eso está en Mateo 15, 21 al 24. ¿Y se acuerdan cuál fue la respuesta de Jesús ante los gritos de esta mujer que le decía, Jesús, hijo de David? Ya vimos qué es lo que iba a hacer el hijo de David. Él iba a juntar a las 12 tribus de Israel. Entonces viene una mujer que de acuerdo al texto no es una mujer judía, sino que es una mujer sirofenicia. Y de entrada, ¿qué tienen que ver los sirofenicios, los cananeos con el pueblo de Israel? Pues así de entrada nada, ¿ya? Nada. Por eso la respuesta tan agresiva aparentemente de Jesús cuando le dijo, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuevamente, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Las 10 tribus del norte que fueron llevadas al exilio, que se asimilaron, que se perdieron, que se hicieron gentiles. Entonces, de hecho, la palabra perdidas en el griego tiene que ver con las ovejas de prostitución, las ovejas que se prostituyeron, que se fueron a la idolatría, está muy relacionado con la profecía del profeta Oseas. Al profeta Oseas se le pidió que se casara con una mujer adúltera llamada Gomer. Y esta mujer adúltera tendría muchos amantes, tendría hijos de prostitución ilegítimos, y de todos modos se le dice a Oseas que fuera y amara a una mujer adúltera. ¿Y por qué se le dice a esta mujer Gomer? Se le identifica con las 10 tribus del norte de Israel, y que se iban a ir al exilio, y que se iban a prostituir, que iban a adorar dioses falsos, y que se iban a mezclar entre las naciones. Pero que Dios en su misericordia en los últimos tiempos los iba a retornar. Y dice en el capítulo 14 de Oseas, dice, los amaré de pura gracia. Ahí está el tema de la gracia. Los amaré, los tomaré de pura gracia. O sea, que Gomer es un símbolo de las 10 tribus de Israel. ¿Y quién paga el rescate por ella? El profeta llamado Oseas, que en hebreo es Yoshia, que de hecho tiene la misma raíz del nombre de Yeshua. O sea, que Oseas es un tipo de Jesús que habría de dar su vida en rescate por su esposa que se prostituyó en las naciones. Que originalmente era su pueblo, pero como se alejó, se le dijo, ya no son mi pueblo. Ustedes se llaman Lo Ami, porque ya no son mi pueblo. Con todo, capítulo 1 de Oseas, dice, serán más grandes que la arena del mar, y el lugar donde se les dijo, vosotros ya no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Así que el propósito de la apostasía, dijo el Señor, que iba a ser para que se sembrara la semilla de Abraham, porque grande será el día de Yisrael, que significa la siembra de él, la siembra de Elohim. ¿Sí? Yisrael fue el primer hijo que tuvo con el profeta Oseas, con esta mujer, amén, con Gomer. Entonces el Señor iba a sembrar a la simiente de Abraham entre las naciones, lo leímos en Amós 9:9, iba a morir entre las naciones, el Señor los iba a resucitar de entre los muertos, así que ese es el tema de la escritura, el Señor dando su vida por su esposa Gomer. Y qué interesante, hermano, que Gomer significa terminado o consumado, las mismas palabras que mencionó el Señor Jesús, ¿sí? Cuando Él está en la cruz. Cuando está a punto de morir, dice, consumado es. Entonces ya puedes ligar en quién está pensando Jesús ahí en la cruz. Está pensando en Gomer, está pensando en la mujer adúltera. Consumado es el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios Padre. Gloria al nombre del Señor. Jesús representa a Dios en su papel de esposo celoso que da su vida en rescate por muchos. De hecho, había una ley, un mandamiento en la ley de Moisés que dice que cuando una mujer daba sospechas de que andaba con otro, eso está en Números 5, en el libro de Números capítulo 5, se tenía que llevar al tabernáculo y se tenía que tomar un poco del polvo del piso. Se ponía en un vaso, se hacía una bebida y se le daba que lo tomara. Y si esa mujer había sido infiel, ahí mismo le explotaba el vientre, se moría en ese momento. Pero si no había sido infiel, entonces esas mismas aguas le hacían muy fértil como para compensar esa fama que se le había dado. Si lo ves así dirás, wow, qué extraña ley. Pero cuando tú ves lo que sucede con Jesús en la cruz, entonces entiendes esa ley.
Dice el libro de Apocalipsis que Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, todo lo que está escrito en la ley y los profetas tiene el propósito de apuntarnos a lo que hizo Jesús. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hizo Jesús antes de decir Gomer? Antes de decir consumado es, antes de decir acabé. ¿Qué es lo que él pidió antes? Dijo, tengo sed. Y le dieron una esponja con vinagre. Y después de haberla tomado, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Después le entierran la lanza y de su costado salió sangre y agua. Así como de Adán salió Eva, de su costado salió sangre y agua. Así como nos dice el libro de Ezequiel, se iba a derramar sangre y agua. Así que cuando Jesús toma esa bebida, ¿qué está simbolizando? Está representando a la mujer que era la que tenía que dar, a la que tenían que darle esa bebida. Entonces él se ofrece y toma la bebida de la mujer que fue adúltera. O no fue adúltera. ¿No fue adúltero el pueblo? Claro que sí. Fue adúltera y muere. Hay un libro que se escribió por un médico que hace un énfasis del por qué del costado de Jesús salió sangre y agua. Y dice él que el músculo del corazón se le reventó, que por eso es que hubo un desprendimiento de la sangre y agua, que es exactamente lo que le pasaba a la mujer cuando bebía esa agua. Es justamente lo que le pasó a Jesús. Sus entrañas le explotaron. En el Salmo 22, de hecho, se habla de esta descripción, el sufrimiento profético que él habría de experimentar al estar en la cruz, muriendo por una esposa, que es el pueblo de Israel, sembrado entre las naciones, que dejaron de ser pueblo, que se hicieron gentiles, que dejaron de ser compadecidos. Y la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo cita exactamente esa cita de Oseas en Romanos capítulo 8 al 11, cuando habla de la salvación de los gentiles? El apóstol Pablo cita la palabra de Oseas. Es decir, ¿qué sabía Pablo que los cristianos han ignorado todo este tiempo? Pablo sabía que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Pablo sabía que a los que les estaban predicando era la descendencia biológica de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué podemos afirmar esto? ¿Se acuerdan lo que le dijo al rey Agripa cuando el rey Agripa lo llamó a compadecer? Le dijo, rey Agripa, por la esperanza de nuestros padres es que estoy yo atado en cadenas. Esperanza cuyo cumplimiento espera nuestras 12 tribus. Oiga, ¿quiénes esperaban ese cumplimiento? Las 12 tribus. Orando de día y de noche. Pablo, que conocía las escrituras de los profetas, le dijo por qué le estaban persiguiendo. ¿Por qué había sido mal interpretado? Los judíos pensaban que él estaba tratando de traer gentiles a la fe así nada más porque sí. ¿Ya? Pablo lo que estaba haciendo es recuperar a las tribus perdidas de Israel que habían dejado de ser pueblo. Así que Pablo le dice a Agripa en Hechos capítulo 26, le dice, por esta esperanza, oh rey, he sido llamado a juicio. La esperanza de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuál era la esperanza de Abraham, de Isaac y de Jacob? Que su descendencia fuera incontable y que heredaran la tierra prometida. Esa era la esperanza. Entonces dice, por esa esperanza estoy atado en cadenas. Andaba predicando que estaba por llegar el reino y que todas las naciones que estaban siendo alcanzadas recuperarían la tierra de Israel que el Señor le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y se consumaría entonces el reino. Esa era la esperanza. Y al final termina el apóstol Pablo haciéndole una pregunta al rey Agripa. ¿Qué? ¿Acaso es imposible para Dios resucitar a los muertos? Pues ya resucitó a Jesús. Por supuesto que puede resucitar la multitud de los huesos secos que están regados en las naciones. Lo que leímos en Ezequiel 37. Así que, ¿qué es pecado? Jesucristo se dio por nuestros pecados conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vamos ahora a definir bíblicamente la palabra pecado. Como ya lo dije anteriormente, nosotros cada uno podemos tener nuestra propia definición de lo que es pecado, pero vamos a ver qué es lo que nos dice las mismas escrituras, cómo define el pecado. Y se encuentra en 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ya? Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo el apóstol Juan? Si la Torá era la única ley que existía en su tiempo, pues se está refiriendo a la ley de Dios escrita, dada a Moisés, se está refiriendo a la ley de Moisés. Cuando esto le pregunté a un pastor también la definición de lo que era pecado,
Le hice esta pregunta, ¿a qué ley se está refiriendo? Él me contestó, se está refiriendo a la ley que fue escrita ahora en mi corazón y puesta en mi mente. Exactamente, pero sigue siendo la misma ley de Moisés. No es ninguna ley diferente. Amén. Entonces, si nos ponemos a pensar de manera fría y objetiva lo que significa pecado, de acuerdo a la definición bíblica, entonces esto tiene grandes implicaciones. Si Jesús vino a librarnos de nuestros pecados, ¿cuál es la implicación de esto para tu vida? Dice, 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, Jesús apareció para quitar nuestros pecados y Él no cometió pecado. Él mismo les preguntaba, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién le podía decir que estaba transgrediendo la ley? Ninguno. Nadie le pudo encontrar culpable de transgredir la ley de Moisés. Lo que le cuestionaban muchas veces no era por quebrantar la ley de Moisés, sino por quebrantar la ley de los escribas y fariseos, y esto lo vamos a ver a detalle más adelante. Entonces, si Jesús hubiera quebrantado la ley de Moisés, ¿tú crees que él podido pagar el sacrificio por nuestros pecados? Claro que no. ¿Pudo haber él sido la ofrenda? Claro que no. Tenía que haber sido una ofrenda pura y sin mancha, ¿sí? Así fue y él así fue el Cordero de Dios. El Cordero tenía que ser perfecto, ¿sí? O sea, no tenía que haber cometido pecado, porque él no transgredió la ley, porque pecado es transgresión de la ley, como leímos. Entonces, Mateo 5:17, porque aquí ya entramos en un poco de controversia porque se nos ha enseñado que ya no tenemos que cumplir la ley, pero eso es pecado, ¿sí? Transgredir la ley de Moisés es pecado, como lo leímos. Y el mismo Señor Jesús, de hecho, lo dijo, hermano. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y te lo puse también en esta versión llamada Nueva Traducción Viviente. Aquí está más claro. La misma cita bíblica, Mateo 5:17, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos de que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa o a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Muy claro, hermano, muy claro. Jesús no vino a abolir la ley de Moisés. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se han torcido las palabras del apóstol Pablo, porque son las palabras del apóstol Pablo las que parecen indicar de que sí, que ya la ley de Dios dada a Moisés fue abolida y que ya no la tenemos que seguir. Pero aquí leemos las palabras de Jesús que él dice todo lo contrario. Amén. Vamos a seguir en este estudio para lograr entender correctamente. Entonces, vamos a seguir leyendo y pon mucha atención en esto que vamos a leer. Dice, 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él, Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué dijimos que es pecado? Transgresión de la ley de Moisés. ¿Y qué acabamos de leer? Que todo aquel que permanece en él no transgrede la ley de Moisés. Porque el que transgrede la ley de Moisés no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está claro, hermanos. Si recordamos el texto donde Jesús les dice, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, y si lo leemos así en español o en inglés,
pues no le hallamos el verdadero significado. Pero cuando vamos al texto original, a la palabra griega original, hermano, esa palabra maldad, es la palabra griega 458, que es la palabra anomos. Y esa palabra anomos, su significado es en contra de la ley. ¿Y de cuál ley? De la ley de Moisés, mi hermano. Fíjese, estos que al final le van a decir al Señor, 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 ¿por qué nos dejaste? ¿No profetizamos en tu nombre? Sí, profetizamos y se cumplió lo que dijimos. Y en tu nombre, hermano, echamos fuera demonios, ¿sí? Vino aquí un endemoniado y oramos por él y los demonios salieron de él. E incluso hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero ¿qué pasa? ¿Qué les va a decir el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no les conocí porque ustedes no tomaron en cuenta mi ley. ¿Te das cuenta qué delicado es esto? No tomaron en cuenta mi ley, así es que no tienen parte conmigo. Esta palabra maldad, si la examinas en el léxico griego, vas a encontrar que la palabra es anomos, que significa en contra de la ley. Por lo tanto, debería de decir, si se tradujera correctamente, apártense de mí, transgresores de la ley. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Gloria al nombre del Señor. No todo el que dice ser discípulo es discípulo. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Dice que el que transgrede la ley de Moisés no le ha visto ni le ha conocido. Ahora ven por qué el pueblo judío no cree que Jesús es el Mesías. Nuevamente, lógica elemental. Si el Mesías, oiga, si el Mesías, según Isaías 11, si el Mesías es el encargado de traer la ley a las naciones, si el Mesías va a venir a traer que la justicia y la ley reine en las naciones, dicen los judíos, ¿cómo tú me dices que Jesucristo es el Mesías de Israel? Y los cristianos, que dicen ser sus discípulos, no guardan la ley de Moisés. No tiene lógica, no tiene sentido. Entonces, él no es el Mesías. O, si es el Mesías, pero su mensaje se ha distorsionado. Y esto es lo que, hermano, esta semana pasada estuve platicando con el dueño de este lugar donde rento. Él es judío, estaba platicando con el hijo, más bien. Y es lo que me decía él. Yo no entiendo, dijo. Yo no entiendo por qué los cristianos, dijo, hacen todo lo contrario a lo que hizo Jesús. Así me lo dijo. Hacen todo lo contrario a lo que hizo Jesús. No alcanzo a entender eso. ¿Por qué? Digo, a ver, explícame. Dijo, sí, dijo, Jesús, él guardó el día de reposo. Él celebró la Pascua en la fecha bíblica. ¿Y por qué los cristianos ahora hacen todo lo contrario? Me dijo. Fíjese. O sea que es verdad. Eso es lo que dicen los judíos. ¿Sí? Dicen que Jesús no es el Mesías porque su pueblo, sus discípulos, no viven como vivió Jesús. ¿Sí? Entonces, si el Mesías tiene que traer a las 10 tribus perdidas de Israel, el devolver la cautividad de Jacob, o una de dos, o él no es el Mesías, porque esto aún no ha sucedido, o los que se dicen ser sus discípulos, sí lo son, pero no lo saben, y no están guardando la ley, porque les han enseñado que no deben guardarla. Y es lo que le contesté a él. ¿Por qué sucede eso? Me dijo. Digo, ¿sabes por qué? Porque se han torcido, se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo. Es la razón. Y por eso estamos haciendo estos estudios, hermano, de esta carta a los Gálatas, que es una de las cartas que más torcidas y más mal interpretadas se ha dado a lo largo de la historia. Amén. Y cuando terminemos esta carta, vamos a seguir con la carta de Romanos. Amén. Y después con los Efesios y con todas las cartas del apóstol Pablo, porque, hermano, de los 21 escritos que tenemos en el Nuevo Testamento, 13 fueron escritos por el apóstol Pablo. O sea, más de la mitad, ¿va? 27 escritos son. Y 13 fueron escritos por el apóstol Pablo. Son casi la mitad de los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento. Y si la mitad se ha torcido y se ha malinterpretado, ¿cómo estamos? Por eso la importancia, hermana, de estos estudios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar. Estamos a punto de finalizar. Entonces, porque un sistema profetizado por Daniel capítulo 7 habla de una bestia
que de hecho se dice que es la peor de todas. Se habla de 4 bestias muy feas y dice que de la 4ª bestia saldrá un cuerno pequeño que hablará en contra del Altísimo, y dice que ese cuerno pequeño del que habla Daniel se exaltará y que pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y cuál es esta 4ª bestia que se levantará después de las 3 anteriores? Muy fácil saberlo con un poquito de historia. Es el imperio de Babilonia, el imperio Oso-Persia, el imperio Leopardo, que es Alejandro Magno, Grecia, el imperio romano, que es el catolicismo, imperio que más muerte y persecución ha traído al pueblo de Dios. Incluso hay muchos judíos, hermano, que se les ha prohibido leer el Nuevo Testamento. Y muchos de ellos creen que en el Nuevo Testamento hay instrucciones específicas de cómo matar judíos. Es lo que ellos creen, ¿ya? Pero cuando algún judío se atreve, se arma de valor y se atreve a leer el Nuevo Testamento, lo que termina diciendo es, wow, pero si lo que está escrito aquí es solo una confirmación de lo que nosotros tenemos en la Tanaj, en la Torá, en el Antiguo Testamento. Claro, pero ¿por qué ellos piensan que en el Nuevo Testamento hay instrucciones específicas de cómo matar judíos? Mano, porque es lo que se ha dado a lo largo de la historia, ¿sí? El catolicismo es el que ha traído mayor muerte y persecución al pueblo de Dios. Se le ha culpado de que ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Y por lo tanto hay que matarlos, hay que exterminarlos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué poder salió de Roma que tiene tanto poder que hizo guerra contra los santos? ¿Quién es quien más muerte y persecución ha dado al pueblo de Dios? Roma, el catolicismo, y la reforma protestante incluida. ¿De dónde ha salido? Del catolicismo. Por eso se dicen hermanos separados, hermano. Son lo mismo, creen en lo mismo, son los mismos dogmas, que dogmas son proposiciones que se asientan por firmes y ciertas, solamente que no están sometidos a la autoridad del Papa, ¿ya? Pero que el cristianismo actual también tiene sus propios papas, sus pastores, que confían en ellos ciegamente, más que lo que está escrito en la Biblia. Entonces, si analizamos el texto de Daniel 7, que dice que esta bestia pensará en cambiar los tiempos, ¿y qué son los tiempos? Bueno, son las festividades, las santas convocaciones que Dios le dio al pueblo de Israel. Es decir, cambiará el calendario, tratará de hacer que el pueblo ya no observe las fiestas bíblicas, ni el día de reposo, el 7º día, que dirá que ya el Shabbat, el día de reposo, ahora es el Sunday, el domingo, de hecho Sunday, quiere decir día del sol. Dirá que el 25 de diciembre, de un sol invictus, el invencible sol, es el nacimiento de Mesías, cuando en realidad fue el nacimiento de Tamuz, del dios Tamuz, nunca el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y que el 31 de diciembre, el 1 de enero, la diosa estrenia, que es el nuevo año. Cuando la Torá dice, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, dice que el año nuevo es el 1 de abril, entre marzo o abril. Entonces Roma adoptó la mitología y la religión griega y creó esta unión de rasgos culturales que ha llegado hasta nuestros días. ¿Dónde está cautivo el pueblo de Dios? ¿Y cuándo será libertado de acuerdo a las profecías? Este pueblo va a ser liberado en los últimos tiempos del exilio en el que se encuentra. ¿Cuándo es el exilio en el que se encuentra? ¿O cuál es el exilio en el que se encuentra el pueblo de Dios actualmente? Actualmente está en el exilio de Roma, que ha durado 2000 años. Pero está por ser derribado este imperio porque está escrito en las Santas Escrituras. Así que quedó claro que es pecado, quedó claro que todo aquel que dice que permanece en él no peca. Juan 8:10 dice, esto es cuando le es traída la mujer adúltera al Señor Jesús y que le dijo al Señor Jesús, aquel que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, y todos acusados por su conciencia se empezaron a ir. Entonces cuando quedó solo con la mujer le dijo, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Oiga, y también a aquel ciego de nacimiento que había sanado al Señor, en Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. A estos no les dijo, ¿saben qué? Ni yo te condeno, vete a terminar lo que estabas haciendo, vete a seguir pecando, al cabo que ya estás en la gracia.
No, hermano. Vete y no peques más. Hay quienes dicen que Jesús vino a levantar la ley para que nosotros ya no la tengamos que cumplir. Pero entonces esto significaría que si vino a levantar toda la ley, el mandamiento de no matarás está también en la ley. Entonces, como Jesús ya cumplió el mandamiento de no matarás, yo ya puedo matar. Como Jesús ya cumplió el mandamiento de no adulterarás, yo ya puedo adulterar. Como Jesús ya levantó el mandamiento de no robarás, ya puedo robar. No es así, mi hermano. Vete y no peques más, no quebrantes más la ley de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No sigan transgrediendo la ley de Dios. Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Perseveraremos transgrediendo la ley para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ah, caray. Pero si ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Entonces, eso significa que ya no tengo que guardar los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés. Ya los puedo transgredir. Él ya pagó por mis pecados. Aquí ya se da la confusión. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí vamos a detener por hoy, ya nos extendimos un poquito más de una hora. Pero, ¿te das cuenta? Hemos estudiado hasta el verso 4 capítulos, 4 versos en 2 estudios. Pero son estudios profundos, hermano, que yo creo que son de bendición, hermano. Si verdaderamente los entiendes, tienen el poder, como lo puse en el título, tienen el poder para sacarte del sistema religioso en el que mucho creyente en Jesús como el Mesías de Israel vive actualmente. Amén. No voy a extenderme más. Aquí está mi información. Te invitamos, si estás en el área de Los Ángeles, te invitamos a estos estudios en vivo, los domingos a partir de las 10 de la mañana. Los lunes tenemos discipulados a las 7:30 de la noche. Los viernes también a las 7:30 de la noche tenemos discipulado para niños. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Si tienes alguna duda, alguna necesidad de oración, no dudes en contactarme, estoy a tu disposición. Que el Señor les bendiga. Saludos a todos los hermanos, hermano Aníbal, gracias por conectarte. Ceci, también bendiciones. Y a cada uno de los hermanos que se estuvo conectando y que estará viendo estos videos. No se pierdan, hermano, no se pierdan el próximo estudio de esta carta a los Gálatas. Yo sé que estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, hermano, que habíamos estado ignorando, hermano, aleluya, y este es un despertamiento que el Señor está haciendo, gloria al nombre del Señor, porque Hechos 3:21 dice que al final de los tiempos todas las cosas iban a ser restauradas a su estado original, gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, que pasen una feliz semana, amén, y nos estaremos viendo muy pronto. Bendiciones, adiós.